quiero preguntar es, ¿cómo estás vos teniendo que manejar un banco cuando la especulación es lo que le está complicando la vida a Alberto? Porque digo, si vos estuvieras en otro lugar, tomarías otras posiciones y dirías otras cosas. ¿Te tenés que cuidar por el lugar que ocupás? No, a ver, lo que estamos haciendo es precisamente lo que tiene que, para mí, hacer un banco que confía en la recuperación de la Argentina, que tiene claro los activos enormes productivos que tiene la Argentina, que no duda que estamos en una crisis seria, pero que tenemos clarísimo cuál es la recuperación. Vos analizás que hoy, esto a mí me indigna, que toda la prensa, una parte importante de la prensa y de los economistas del establishment no digan, hoy el mundo está asistiendo a una crisis de una caída del PBI de Francia, España, Alemania, Italia, en el segundo semestre del orden del 15%, el 16%, y están incurriendo en déficits fiscales para paliar esta caída del PBI, promedio del 14,5% del PBI de déficit fiscal. El déficit fiscal proyectado de Estados Unidos para el segundo semestre lo tenés en el 23%. Entonces a nosotros nos quieren hacer creer que esta hecatombe es producto del mal gobierno de la Argentina. Pero además te digo algo, a esta pandemia horrorosa que nadie sabe, lo único que sabemos cómo empezó, nadie sabe cómo termina, estos países que yo te estoy hablando entraron con un auto sólido, con combustible, modelo 2020, con los mejores frenos, el mejor motor. Nosotros entramos a esta pandemia con un Renault 4 picado, con gomas lisas, sin freno y el motor fundido. Entonces a vos te quieren comparar toda esta gente, predicadores de la tragedia, con la performance nuestra contra estos países. Vasco, te pregunto para llevarte un poco al plano político, hablando un poco también de lo mismo, pero yendo a lo político. ¿Son capaces de intentar voltearlo al gobierno en diciembre? Viste que diciembre es una época complicada. ¿Son capaces de intentar directamente que se vaya Alberto? Pero yo sinceramente me parece inimaginable, porque alguna inteligencia tendrán. ¿Qué es lo que ganarían? Que como vos escuchás a la oposición, sinceramente, con todo respeto, con una sola propuesta, una sola, los colgás de las pulgares, no se le cae una idea. Las únicas ideas que repiten son las que les impone la agenda mediática. Entonces vamos a hablar del tema de la justicia, el tema de lo que dice Daddy Brieva, el tema de como si eso fuera lo importante para discutir hoy en la Argentina. Si la oposición tuviera una propuesta mejor a lo que el gobierno hoy está planteando en materia de asistencia al sector productivo. Mirá, yo soy industrial en Argentina hace 40 años. Nunca he visto un plan de rescate del sector público al sector privado de la magnitud que vemos hoy. Ahora, ¿qué sucede? Ante esta crisis, nada es suficiente. Pero no acá, no es suficiente en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. Entonces, lo importante que yo juzgo es la decisión política. Escúchame, un gobierno que no tenía capacidad, un Estado, mejor dicho, de hacer políticas públicas, tuvo que salir en forma inmediata y en default, ¿no? A rescatar la salud, a rescatar las pymes, a rescatar a los monotributistas, a rescatar a los autónomos, a rescatar a 9 millones de personas que no tenían nada. Pusimos 350 mil millones de pesos en créditos productivos. Llegamos a pagar los salarios
a 350.000 empresas, 2.600.000 trabajadores pudieron tener ese auxilio. Entonces, ahora, la magnitud de la crisis, por supuesto, hace que recién vas a salir el día que vuelvas a crecer. Pero ya los índices que partieron del desastre del mes de abril y mayo, hoy estuve con el intendente de Avellaneda, Ferraresi, vino acá al banco, firmamos un acuerdo. Lo que me dijo Ferraresi, en Avellaneda, el consumo promedio, ¿no? Hay sectores, es heterogéneo la recuperación. Ya estamos en los índices pre-pandemia. Entonces, describir esta sensación de que el dólar, de que todo se corre, me parece de una imprudencia muy grande. Yo no dudo. Pero vos crees, conociéndolo como lo conocés, ¿vos no crees que son capaces de intentar algún movimiento raro? Yo no lo descarto, viendo la Bullrich, escuchando algunos discursos, no lo descarto. Bueno, sí. No, por eso, a ver, vos acá tenés dos clases de políticos, ¿no? Los que no tienen ninguna responsabilidad de gobierno, los que están afuera, entonces tiran piedra todos los días, no tienen una sola idea, insisto. Si vos haces pandemia, te critican la pandemia. Si levantás la pandemia, te van a criticar que no hay pandemia. Donde eso no podés pensar, están en otro juego. Pero también ves una oposición que tiene responsabilidad de gobierno. El gobernador de Jujuy tuvo claro que se creyó el hombre como Uruguay, que no tenía conflictos y daban clases de no tener el problema de la pandemia. ¿Y cómo terminó? ¿Quién fue? A ver, todos los gobernadores apoyaron las medidas de Alberto. Rodríguez Larreta, que es oposición de esta gente, o no sabe Patricia Bullrich lo que dijo la semana pasada el ministro de Salud de Rodríguez Larreta, que dijo, si no hubiéramos hecho toda la cuarentena anticipada, estaríamos en un desastre sanitario. Y sin embargo siguen hablando. Entonces, ahora te pregunto, no me confundo. Te pregunto, Vasco, ¿vos no crees que esos que hablan, esos que no tienen responsabilidad de gobierno, pueden llevar la voz cantante dentro de un grupo de dirigentes dentro de lo que es Juntos por el Cambio? Porque yo los veo con más poder que incluso el propio Rodríguez Larreta, para ponerlo en términos políticos, ¿no? Pero vos fíjate una cosa, escuchalos y decime si a alguno le escuchás una propuesta concreta. Propuesta no tiene ninguna, eso está claro. Pero entonces es solamente un circo para tratar de sacar una ventaja electoral, cosa que me parece de una bajeza absoluta, en una situación tan difícil como la que está pasando Argentina. Mirá, yo fui ministro en el 2002 de aquella crisis inédita. ¿Qué hizo la oposición, que en aquel momento era el radicalismo, que había, estaba Patricia Bullrich, estaba Lombardi, creo, estaban todos? Bueno, hicieron estallar a la Argentina. ¿Qué hizo Raúl Alfonsín? Se hizo cargo de la responsabilidad que tenía por integrar la alianza, pero ante la crisis se juntó el radicalismo con el peronismo, vieron la magnitud del conflicto y juntos trabajaron y gobernaron. No se sacaban ventajas, sacaron al país y además se convocó al diálogo argentino. Mira qué diferencia de actitud. Los mismos que te estrellaron en diciembre del año pasado, hoy te quieren dar clases de cómo se sale de una crisis. Por eso que hay que tener claro la necesidad de la unidad del campo nacional y el rumbo. Yo te vuelvo a repetir, vos podés ir y me junto con toda la oposición que quieras. Cuando nosotros cerrábamos 50 pymes, 40 pymes el año pasado, ¿qué nos decía el gobierno? No hay otro camino. Eso es lo único que se puede hacer. Una locura. Hoy vos te sentás con un gobierno que sabés que tenés problemas
pero todos los días ves qué más pueden hacer para que vos no cierres. Los días le decían a Avellaneda a mis colegas industriales, cierren los ojos, le decía. Piensen un minuto que era lo que nosotros pedíamos el año pasado cuando nos estábamos fundiendo. Pedíamos bajar la tasa de interés, la destrozamos. Pedíamos, ahora este año, ¿no? Pedíamos que nos tengan paciencia, que nos saquen la mochila, porque no solamente no podíamos pagar los impuestos, sino que la AFIP nos embargaba la cuenta, ¿o no te acordás? Bueno, nos dieron la mochila, nos sacaron la mochila, nos dieron unos plazos que nunca tuvimos en la historia. ¿Qué pedíamos? Por favor, no nos suban las tarifas, no nos corten la luz. Hoy congelamos la tarifa y te permiten que prorrogue los pagos. Te puedo contar todo. Todo lo que antes pedíamos, que administren el comercio, porque nos estaban matando las importaciones. Escuchame una cosa, ni nos animábamos a pedir que nos ayuden a pagar los salarios. Y hoy no solamente se nos dio todo eso, sino que se nos ayuda a pagar los salarios. Entonces, como industrial, por supuesto que estoy mal, estoy mal como industrial francés, italiano, americano, como todos. Pero yo lo que noto es que tengo a alguien al lado mío que entendió que si yo me muero, ¿desde dónde va a venir la recuperación? Porque nada se construye sobre un cementerio de empresas, ¿o no? Totalmente.